Saludos, hermanos y hermanas en Cristo. Paz y bien. Santa alegría. Estamos aquí para celebrar nuestra misión de San Francisco de Asís 2020. Los frailes menores capuchinos y el grupo de misioneros laicos capuchinos de la parroquia San Antonio de Padua de Río Piedras agradecemos la acogida que nos están dando de manera virtual y de esa misma manera podrán recibir a nuestro Señor Jesucristo, que nos invitará por medio al tema de este día, que es Ve y reconstruye, a mejorar nuestra vida espiritual, familiar y comunitaria. En fin, el Señor nos estará invitando a que tengamos una mejor relación con Él y con nuestro prójimo. Les pedimos que por favor compartan en este momento esta publicación en su perfil, para que este espacio de oración y bendición llegue a muchos. Iniciamos este momento de oración y encuentro con un canto. Tú, Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor, tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, los proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Nos ponemos en actitud de oración y nos unimos a nuestro hermano Mario Urrutia con la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Ahora vamos a escuchar un cántico antes de escuchar la palabra de Dios por nuestra hermana María Gil. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como el niño que juega y se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega y se duerme, mientras su padre lo envuelve en su amor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambitas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos a nuestra hermana Noelia Torres, que nos guiará en la reflexión con la predicación. Paz y bien. Santa alegría. Qué bueno que hayan separado este tiempito para compartir con nosotros en este triduo. Como mencionaba hace un ratito nuestra hermana María Valdés, el llamado es ve y reconstruye. Y antes de eso, pues quiero mencionarles que nos centraremos en estas misiones virtuales en la figura de San Francisco de Asís. Este joven que nació hace más de 800 años en la ciudad de Asís y era hijo de un próspero comerciante de telas finas, cuyo nombre era Pedro Bernardone y su mamá fue Juana o Madonna Pica. Su juventud él la pasó como cualquier joven de esta época, entre fiestas y amigos, y en un momento dado decide buscar la fama y el reconocimiento y por eso pasa a formar parte del ejército de su ciudad. En ese momento existía una batalla entre la ciudad de Asís y Perusa, pero lamentablemente esa batalla la pierden y él termina preso y una vez es liberado cae enfermo. Fueron esas dos situaciones, la enfermedad y la prisión, las que hicieron en Francisco que él cambiara lo que era su estilo de vida por una total y absolutamente diferente
con la cual su padre nunca estuvo de acuerdo y por lo cual lo desheredó. Fue en un momento dado en que él está en la iglesia de San Damián que recibe la encomienda: Francisco, ve y repara mi iglesia que está en ruinas. Inicialmente, nuestro hermano Francisco de Asís tomó literalmente esas palabras y pensó que el Señor le estaba pidiendo la reconstrucción de la estructura física de la iglesia de San Damián, por lo cual vendió unas telas del negocio de su papá, vendió su caballo y con el dinero obtenido comenzó la restauración física de ese templo. Es tiempo más tarde cuando se da cuenta que realmente de la reconstrucción que estaba hablando el Señor no era la del templo físico, sino la de la iglesia, que a fin de cuentas, como tú sabes, no la compone el clero solamente, sino que es una iglesia viva a la que estamos y de la que pertenecemos tanto tú como yo. Y en esa reconstrucción se da cuenta entonces también Francisco que es necesario reconstruir su templo interior. Posteriormente, siguiendo también un mandato divino, decide vender sus bienes, repartirlos a los pobres y vestir con una túnica, con unas sandalias y hacer que su vida sea un evangelio viviente, precisamente como la canción que nos entonó el coro antes de la lectura del evangelio. Él quiso que fuera toda su vida una imitación de las virtudes de Jesús. Francisco entonces se dio a la tarea de fundar 3 órdenes: la orden de los hermanos menores franciscanos, la orden de las clarisas y la orden franciscana seglar. Él llamaba a todas las criaturas del universo hermanas, de ahí que decía hermano sol, hermana luna, hermana brisa, hermano lobo, hermana. Y tanto fue el amor que él tuvo por el Señor Jesucristo que en un momento dado le son regalados los estigmas de la pasión del Señor. La salud de Francisco nunca fue la mejor, pero aunque terminó ciego su vida, su ceguera fue física pero nunca espiritual, a lo que deberíamos aspirar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y él aprovechaba todo lo que estuviera a su alrededor para alabar y glorificar el nombre de Dios. Adicional a eso, se apartó de todo lo material y todo aquello que lo separara de ser esa idea que él nos postuló en un momento, de ser evangelio viviente. Y en este momento a lo mejor tú te estás preguntando, ¿pero qué tiene que ver entonces la figura de San Francisco de Asís con el evangelio que acaban de leer, que era de Juan del capítulo 2? Pues mira, básicamente, si nos vamos otra vez a contemplar el evangelio, el Señor de una manera enérgica, furioso, dio con un látigo y bota a todos los mercaderes del templo, porque esos comerciantes, lejos de usar la casa de oración para lo que se suponía, por el contrario, utilizaron ese espacio para vender toda clase de víveres y toda clase de bienes. Profanaron el templo antes de que llegara la Pascua, y por eso es que el Señor les invita de la manera más enérgica a que abandonen su templo, a que cesen esa actividad, porque bien es cierto que se necesitaba el dinero para pagar los impuestos. Más importante que eso, o igual de importante que eso, era mantener ese lugar santo y sagrado. De ahí que los judíos entonces le preguntan, ¿pero cómo se justifica esta actitud? Y él le dice, destruyan este templo y yo los reedificaré en 3 días. Los judíos, al igual que nuestro hermano San Francisco de Asís, pensaban que él estaba hablando del templo físico y no del templo de su cuerpo, que iba a pasar por la muerte y posterior resurrección. Observemos estas 2 situaciones que son similares. Por un lado, Jesús saca a los mercaderes del templo
Les habla de destrucción y reconstrucción en 3 días, porque al tercer día Él resucitó. Pero al templo al que se refería era a su cuerpo. Siglos más tarde le encomienda a Francisco de Asís reconstruir la iglesia. En ambas ocasiones, tanto a los mercaderes como a San Francisco se les dio la encomienda de reconstruir. Fíjense ustedes que esta palabra es un verbo activo, donde nos manda eso mismo, tomar una acción. Y si nosotros nos preguntáramos hoy qué significa la palabra reconstruir, pues mira, se repara una estructura o una cosa porque está destruida o deteriorada. ¿Y por qué se dañan las estructuras o las cosas? Puede ser por eventos atmosféricos, puede ser por humedad, puede ser por accidentes, por enfermedades. También puede ser fisuras o fallas. Las causas por las cuales una estructura física pueda deteriorarse son exactamente las mismas por las cuales nosotros los seres humanos, nuestras comunidades, nuestra sociedad puede estarse deteriorando. Pero fíjense ustedes qué interesante, si nosotros nos asentamos y nos quedamos en donde estamos, no hay progreso espiritual. Y mira, el mejor ejemplo que puedo utilizar es el agua. El agua nos suple muchísimas necesidades, pero si esa agua se empoza, llega el momento en que dejará de ser un elemento útil para nosotros y hasta va a perder las características por las cuales la usamos para otras cosas y coge hasta mal olor. Nosotros en muchas ocasiones hemos dicho o hemos escuchado la frase: la sociedad va de mal en peor. Y te pregunto hoy, ¿qué has hecho tú para que haya un cambio o una reconstrucción en esa sociedad? Y tú probablemente me dirías, ojalá que no, pero a lo mejor eso es lo que me contestaría. Pero es que yo solo no voy a poder hacer nada por esta sociedad, porque son muchos los que están haciendo cosas diferentes a las que espera Dios de nosotros. Yo te diría que repensaras esa manera de ver las cosas, porque si la Virgen María, si Jesús, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta y muchos más hubieran pensado igual que tú, fíjate que no hubiéramos tenido los progresos históricos, los progresos económicos, los progresos espirituales y los avances sociales que hemos tenido. Dios espera solo un sí de ti, porque Él te va a capacitar, Él te llama. Tú aceptas esa llamada y créeme que Él te va a capacitar. Fíjate qué cosa más interesante. Hace unos meses, específicamente desde el 15 de marzo para acá, nos hemos enfrentado a un enemigo común, invisible, pero ese enemigo cambió la vida de todos y cada uno de nosotros. Afectó las economías mundiales, afectó todas las investigaciones científicas que se estaban haciendo. De repente, aeropuertos importantes eran cerrados, cerraban las fronteras de los países. Se alteró literalmente nuestra rutina diaria. Y ya sabes que estoy hablando del COVID-19. ¿Por qué? Porque nos cambió la vida de un momento para otro. De repente nos puso o nos obligó a reflexionar de todas aquellas bendiciones que nosotros teníamos a diario y que no valoráramos. No las valorábamos y entonces de momento nos dicen te tienes que quedar en tu casa confinado y empiezas a anhelar salir, aunque fuera al trabajo, aunque fuera a la escuela, a un parque, a dar un paseo, a viajar. En fin, la gasolina estaba súper barata, pero no había dónde ir. Estaba todo cerrado y además teníamos mucho miedo al contagio.
Algunos se dedicaron a comer, otros se dedicaron a dormir, otros como yo hicimos la llamada limpieza de Navidad, fuimos y limpiamos los closets, las ventanas, todo. Y otros optaron por ejercitarse dentro de sus casas. Y yo creo que la mayoría de ustedes que están viendo esta misión y de los que estamos aquí presentes, nos dedicamos a escuchar todos los medios de comunicación para poder aprender de ese enemigo invisible. Y también tuvimos que hacer de nuestras casas oficinas, escuelas, centros de entretenimiento, iglesias virtuales, en fin, nuestros hogares pasaron a ser puntos de encuentros y desencuentros. Y menciono esto porque si bien es cierto que en un principio empezamos a decir qué bueno, no tengo que levantarme y salir corriendo y coger un tapón y llegar al ponchador, etcétera, y qué bueno que estamos en familia todos, después de un tiempito, como que empezaron los choques, los roces y las fricciones entre nosotros, porque afloraba la tensión, la angustia, la incertidumbre, porque todo parecía incierto y no sabíamos cuándo volveríamos a lo que nosotros llamábamos normalidad. Pero mientras pasaba eso, nuestros hermanos los pájaros, nuestro hermano planeta, se iba reconstruyendo y se iba reformando. De repente se aclararon, según pudimos ver por los videos, los canales de Venecia y el agua estaba clara. De repente empezamos a ver peces. De repente el aire estaba más limpio. De repente parecía que esa naturaleza de la cual tanto hemos abusado, o como diría Francisco, esa hermana naturaleza, comenzaba a reconstruirse por sí misma, porque nosotros habíamos abusado mucho de ella. Y entonces, personalmente creo que esta pandemia nos ha servido mucho para poder entender cuán frágil es nuestra vida y lo importante que es ser solidarios para coexistir con nuestros hermanos, con la hermana naturaleza. Aprendimos, o bueno, yo espero que hayamos aprendido, a valorar la vida, la salud, la familia, los amigos, las caricias. Recuerden que no nos podíamos besar ni tocar, a lo que estamos todos acostumbrados. No podíamos celebrar nuestras celebraciones familiares, como son los cumpleaños, los aniversarios, las bodas. No podíamos realizar deportes y no nos podíamos mover ni dentro ni fuera de nuestra isla. Tuvimos que aprender a manejar la ansiedad, el mundo del encierro y la tristeza de separarnos de nuestros seres queridos cuando morían a causa de esta enfermedad y no pudimos acompañarlos ni en los hospitales ni al momento de su sepultura. Entendimos la importancia de ser solidarios y pensar en los demás, una gran mayoría, cuando nos pidieron que usáramos mascarillas, cuando nos pedían que mantuviéramos la distancia social. De hecho, estas misiones virtuales las estamos haciendo porque no queremos poner en riesgo ni a ustedes ni a nosotros mismos. Y aunque hay algunas personas aquí, no estamos visitando los hogares como comúnmente hacemos, precisamente para respetar eso. ¿Por qué? Porque pensamos que la hermana vida es el mejor regalo que nuestro Señor Jesucristo ha podido darnos y tenemos que conservarlos. Pero mira qué interesante que el único problema que nosotros tenemos, o la única situación que tenemos, no es el COVID-19. También tenemos otra pandemia muy fuerte que se llama corrupción, que se llama desempleo, que se llama explotación sexual, abuso contra los inmigrantes, niños, mujeres, hombres, viejos, la criminalidad, la violencia y el discrimen rampantes. Es necesario entonces hacer una reconstrucción a nivel de mi templo espiritual para entonces yo poder salir a ayudar a otro. ¿Y cómo hago esa reconstrucción?
Pues mira, haciendo realidad y viviendo las bienaventuranzas y los mandamientos. Porque ciertamente, si yo me quedo en mi casa, no voy a poder ser un evangelio viviente, aspirando al reino de los cielos, consolando al que sufre. No voy a poder tener hambre y sed de justicia, ni voy a manifestar la misericordia con otros, ni podría fomentar la paz. Así que es importante y es necesario que tanto tú como yo reconstruyamos nuestro templo interior. Pero ¿de qué lo vamos a reconstruir? ¿De qué lo vamos a limpiar? Del hongo del egoísmo, del hongo de la prepotencia, del individualismo. Vamos a cubrir esa fisura de la indiferencia. Vamos a sanar de la enfermedad del odio, de la venganza. Y la actitud de cruzar los brazos porque eso no me toca a mí, tampoco está permitido. Es necesario entonces reconstruir nuestra iglesia, pero tomando en cuenta que la corrosión de valores y las fallas estructurales de nuestro carácter fueron redimidas hace mucho tiempo por un hombre que entregó la vida por ti y por mí. Hoy Jesús nos está pidiendo desde el crucifijo de San Damián: ven y reconstruye mi iglesia. Aunque tú me digas, ¿cómo voy a salir si me están diciendo justamente lo contrario? Es que no necesariamente la actitud que tú tienes que asumir es de salida, aunque nuestro Papa Francisco nos ha dicho, salgan de los templos, háganse presentes en los hermanos. Pero en este momento tú puedes hacerlo de otras maneras, ya sea ofreciéndole cajas de comidas a algunas personas, haciendo llamadas telefónicas, escribiendo mensajes positivos en las redes sociales que muchas veces mal utilizamos. Estar como hoy compartiendo esta misión virtual, orando, predicando el evangelio con tu ejemplo. Hoy Dios nos está invitando a ti y a mí a ser verbo, acción y no sustantivo. También nos está haciendo una pregunta: ¿qué estás dispuesto o dispuesta a hacer por tu parroquia, por tu comunidad, por tu hogar, por tu país? Importante la respuesta que tengas para el Señor, porque quiero decirte que solo reconstruyendo tu vida espiritual, tu hogar, tu comunidad, tu parroquia, puedas entonces presentarte cuando el Señor te llame y decirle: esta fue mi misión, cumplí con ella a cabalidad, y entonces podrás descansar en paz. Amén. Amén. Gracias, hermana Noelia, por compartir este mensaje que te inspiró el Señor. Muy hermoso. Hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo quiere que le abramos nuestro corazón diciendo lo que sentimos, nuestras situaciones o enfermedades. Por eso, en este momento, nuestra hermana María Flores presentará las intenciones de oración y les invitamos a presentar sus intenciones y necesidades en los comentarios de esta publicación. Con la confianza que nos da sentirnos hijos tuyos, Señor, te elevamos nuestras peticiones. Por la Iglesia, los sacerdotes, diáconos y ministros consagrados, para que en los momentos que vivimos den testimonio de misericordia y solidaridad con los enfermos y menos afortunados, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Porque el proceso eleccionario que se avecina transcurra sin incidentes violentos ni revanchismos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque las personas que resulten electas en las próximas elecciones antepongan las necesidades del pueblo a sus intereses particulares,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los médicos, enfermeros, policías, bomberos y personal de apoyo que día a día exponen su vida en el desempeño de sus funciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos de nuestro grupo misionero, especialmente por Ivette, Mercedes, María Gil, Juan Ramos y Ana Casilda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos del grupo misionero, especialmente por Billy Morgado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y los enfermos que a causa del virus no pueden gozar de la alegría de ver a sus familiares, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que en su Pascua buscan al Señor, se sientan confortados y confiados, sintiendo su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque ningún hermano, vivo o muerto, se quede solo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las viudas, por nosotros, los que habiendo perdido familiares en estos días de encierro, no hemos podido despedirnos de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias en crisis, por los niños sin hogar, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los países en guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas con necesidades espirituales y materiales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque a ejemplo de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís, modelemos nuestras vidas a las bienaventuranzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Te lo pedimos por el poderoso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer la oración final, que será la oración de San Francisco ante el crucifijo de San Damián. Y la rezamos todos juntos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por haberse hecho presente en medio de todos nosotros. También, en nombre de los frailes y el grupo misionero, queremos agradecerles por haber recibido esta misión en su hogar y haberla compartido con sus amigos y familiares. Que nuestro Señor Jesucristo bendiga su hogar y su familia con su palabra grabada en sus corazones. Les invitamos a unirse mañana a esta misma hora en la continuación de nuestra misión y triduo a San Francisco. El próximo domingo 4, el 4 de octubre, les esperamos también en nuestra parroquia para la celebración de la misa en la solemnidad de San Francisco. Ahora le vamos a pedir a Fray Manuel Avilés que nos acompañe con la bendición. Gracias, querida hermana Noelia, por esas palabras de bendición en la cual nos recuerdas lo más importante que tenemos como iglesia, el ir y reconstruir. Al escucharte, no dejo de pensar en nuestro hermano San Francisco cuando empezó a reconstruir San Damián, Santa María de los Ángeles, lo cual eran iglesias que habían sido abandonadas, habían sido destruidas por el tiempo. Y naturalmente a nosotros también como iglesia viva, el tiempo nos va destruyendo, esta pandemia nos va afectando, pero cuando encontramos a alguien dispuesto a ir para reconstruir el reino de Dios, encontramos esperanza, encontramos fuerza, encontramos un deseo. Y para mí, ser parte de esta hermosa comunidad de San Antonio de Padua, ser capuchino, ser franciscano, ser católico, es una bendición porque me recuerda que yo no estoy para estar encerrados en 4 paredes. Si usted ya es mayor y no puede salir, su gran trabajo como usted reconstruye es
a través de la oración, pero aquellos que podemos todavía estar en el pueblo, ayudar a los demás, necesitamos darles palabra de aliento y sobre todo motivarnos unos a los otros. Y eso es lo que a mí más me alegra, porque la palabra de Dios nos recuerda que nos dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Si usted está escuchando esta primera reflexión en el triduo de San Francisco, es que porque San Francisco le está diciendo, empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y terminarás haciendo lo imposible, porque nada es imposible para Dios. Nuevamente, les exhorto, les invito a que mañana se den cita nuevamente a la misma hora para ver esta palabra de Dios, para vivir esta palabra de Dios, para que nos motive a ir y a reconstruir. Por ende, ahora permítanme darle la bendición, pero antes de todo, mañana tenemos una prédica muy especial. Piedras vivas, piedras vivas. Estén preparados, porque eso es lo que Dios quiere, darnos vida. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor muestre su rostro hacia ustedes y les otorgue su misericordia. El Señor vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por acompañarnos. Ahora, ve y reconstruye. Paz y bien. Laudato si, oh mi Signore, 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 por el viento y las estrellas, por el sol y por la luna, por el agua y por el fuego, y por todas las criaturas, laudato si, oh mi Signore, 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 la razón de mi existencia es cantarte y alabarte, que también toda mi vida sea siempre una canción. Laudato si, oh mi Signore,